¿qué necesito legalmente para crear mi idea de negocio? Entonces, Nicolás y David, gracias por su participación a este evento. Bienvenidos. Y bueno, dejo de compartir para que ustedes puedan eh, mostrar su presentación. Buenas tardes, muchas gracias Albert por la introducción. Pues me presento, mi nombre es David Bencardino, soy abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y llevamos trabajando con Nicolás en nuestra firma de abogados que se llama Due Legal hace ya más de un año en temas de emprendimiento, de innovación, en la creación de empresa, en todo lo que realmente tenga que ver con startups, todo lo que vuela a proyectos nuevos. Nos hemos encargado de esto, de sacar muchos proyectos adelante y pues a eso es a lo que nos dedicamos. Por eso creemos que tenemos cierto tipo de experiencia para poder dar el seminario que vamos a dar sobre cómo crear empresa. Nos hemos encontrado frente a muchísimos proyectos, todos diferentes, así sean de pronto algo similares, todos son radicalmente diferentes y hemos podido sacar adelante muchísimas empresas y ayudarlos a ellos a formar su idea, que es lo que nosotros realmente queremos. Nicolás. Bien, sí, excelente. Pues yo me presento, mi nombre es Nicolás Becerra. Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y también cuento con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Pues antes de iniciar, darle las gracias a todas las personas que están presentes. Así como lo dijo Albert, este espacio es para que todas las personas que están presentes puedan aprender y entender los primeros pasos que se necesitan desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, para desarrollar un proyecto, para desarrollar una idea en Colombia. Por supuesto, hay creo que esencialmente varios elementos que se deben tener en cuenta al momento de crear una empresa en Colombia. Y sobre ello está, por ejemplo, la creación de empresas en sentido estricto. Por otro lado, la creación y el registro de una marca. Y por otro lado, digamos, la estructuración o la columna vertebral jurídica de una empresa que se constituye por varios elementos, sobre todo por elementos contractuales y laborales, que creo que son los dos puntos que son esenciales al iniciar la empresa. Dentro de todo esto vamos a hablar también un poquito de temas tributarios y fiscales que se pueden tener en cuenta, sobre todo con estos temas de economía naranja, estos temas de innovación. Entonces, teniendo en cuenta como esa introducción, voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Listo, entonces, ¿qué necesito saber legalmente para crear mi empresa? Creo que esa es la pregunta que debemos resolver el día de hoy y que finalmente es nuestro objetivo. Entonces, David Felipe Bencardino Zuluaga va a ser el panelista principal de esta conferencia. Él es socio de Due Legal, así como se había presentado, es abogado especialista en Derecho Tributario. Yo creo que lo más importante para empezar es resolver la pregunta de qué se entiende por empresa. Entonces, me gustaría que en este momento David nos pudiera explicar un poquito qué se entiende por empresa y de alguna otra forma qué vehículos existen en Colombia actualmente para crear empresa. Entonces, Listo. le doy la palabra a David. Gracias, Nicolás. Entonces, para responder esa pregunta, debemos dar una definición un poco estricta de qué se entiende por empresa. Entonces, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, la transformación, la circulación, la administración o la custodia de bienes, o bien sea para la prestación de servicios. Esta es una definición dada por nuestro Código de Comercio, es una definición bastante aceptada por la comunidad y de aquí partiremos. Ahora bien, en Colombia existen dos vehículos para crear empresa. Está la creación o la constitución de una sociedad y la creación de un establecimiento de comercio. Es importante entender que ambos trámites son administrativos y se deben adelantar ante la Cámara de Comercio. Pero vemos una definición para que entiendan la diferencia entre estos dos vehículos. Entonces comencemos por el establecimiento de comercio. Un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizado por el empresario para desarrollar y cumplir los fines de una empresa. Eso es. Es importante señalar que no es necesario que el establecimiento de comercio sea una infraestructura física. Puede también ser un establecimiento de comercio digital. No hay ningún problema, no lo limita la legislación colombiana.
El establecimiento digital puede estar conformado por una página web, por una plataforma digital, por una aplicación. Mientras lleve a cabo las actividades que el empresario quiere que se cumplan para cumplir con ese fin comercial, está de acuerdo con los parámetros colombianos. La principal diferencia que podemos entender y que se ha esbozado en la normativa colombiana es que el establecimiento de comercio es un bien más que hace parte del patrimonio de la persona natural, del patrimonio del empresario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si existe algún pasivo, ya sea de carácter tributario, ya sea de carácter laboral, ya sea de carácter comercial, esa responsabilidad del establecimiento de comercio recaerá sobre el patrimonio de la persona natural o del empresario. No hay separación de patrimonios. Ahora bien, por otra parte, con respecto a la constitución de una sociedad, la sociedad, tenemos que primero entender qué es una sociedad. Una sociedad es claramente una persona jurídica, es decir, es una ficción legal que implica la creación de una nueva persona que tiene su propio patrimonio y, entre comillas, podríamos decirlo, su propia vida. ¿Cómo así? Una persona jurídica es, para que me lo entiendan, como si naciera un bebé. Ese bebé nace a través de la suscripción del contrato de sociedad, que tiene como finalidad separar el patrimonio de una nueva sociedad, de ese nuevo bebé, del patrimonio del comerciante, de la persona natural, del empresario. Una sociedad, entonces, para que me entiendan, tiene sus propios atributos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad, por ejemplo, puede llegar a suscribir, tiene la capacidad de celebrar contratos a su nombre. Es decir, pongámosle un ejemplo. Burger SAS, una empresa que se dedica a vender hamburguesas. Burger SAS suscribe un contrato con Juanito Pérez. ¿Quién está obligado? ¿Quién es el responsable de todas las obligaciones inmersas dentro de ese contrato? Es Burger SAS. No será de ninguna forma ni el empresario ni la persona natural, será la sociedad que se constituyó. ¿Cuál es la otra característica? Que tiene su propio patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Puede tener una casa, puede tener un carro, puede solicitar un crédito. Todo esto lo hace a nombre de la sociedad, de esta nueva persona que se creó. Acá lo importante es entender que como la sociedad es una persona distinta a la del empresario, existe una limitación de responsabilidad frente a las deudas que pueda tener esa sociedad. Entonces, frente a las deudas, a los pasivos laborales, a los pasivos tributarios, a los pasivos comerciales, habrá una limitación entre el patrimonio que se crea en la nueva persona y el patrimonio de la persona natural, del empresario. Obviamente, esto depende del tipo de sociedad. Todas las sociedades tienen limitaciones distintas de responsabilidad. Si estamos hablando de una SAS, que es lo que realmente últimamente se está creando, la sociedad SAS, que es la sociedad por acciones simplificadas, limita la responsabilidad del empresario hasta en los pasivos tributarios y laborales, que eso normalmente se incluye dentro de las responsabilidades de la persona. Usualmente esa barrera de pasivos tributarios y laborales se rompe y llega incluso al patrimonio de la persona natural, del empresario. En las SAS esto es diferente y por eso es muy importante hacer la diferencia y tener claro qué tipo de sociedad quieres y cuál es más beneficiosa para ti. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir la limitación? Que si yo, por cuenta del COVID, que ahora es el tema de moda, mi empresa quebró y yo tenía 100 contratos laborales con 100 trabajadores, obviamente, mi responsabilidad laboral, si yo constituyo una SAS, solo llegará hasta el monto de mis aportes, hasta el monto de lo que yo puse para crear la sociedad, a la responsabilidad laboral. Es decir, nunca llegará a tocar mi propio patrimonio, esas demandas o esos posibles altercados que pueda tener con los trabajadores a raíz de esos contratos laborales. Nicolás. Aló. Bien, excelente David, muchas gracias. Para todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros, YouLegal pues les tiene de alguna u otra forma beneficios por estar presentes en esta conferencia. Entonces, en ese orden de ideas, lo que queremos hacer en este momento es que las primeras 5 personas que nos escriban al siguiente número de teléfono de WhatsApp, 314-395-6054, repito, 314-395-6054, van a obtener un beneficio del 40% en cualquiera de los servicios legales de la firma. Entonces, si están interesados en un acompañamiento jurídico desde el punto de vista de la creación de la empresa, aprovechen el descuento que, por supuesto, solo va a estar disponible para las personas que en este momento
escriban al número 314-395-6054. Ya teniendo como en cuenta lo que dijo David, me gustaría entonces, David, resumir lo que acabaste de decir en dos puntos, o en dos diferencias esenciales entre la sociedad comercial y el establecimiento de comercio. Entonces, mientras el establecimiento de comercio es un bien más del empresario, como por ejemplo un computador, ¿sí? Es un ejemplo sencillo pero muy práctico. La sociedad es una persona distinta al empresario, que tiene su propia capacidad, que tiene su propia responsabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, nace una nueva persona a la vida, que en el derecho se denomina eso como una ficción legal. Entonces, esa ficción legal nos permite crear una nueva persona diferente al empresario. Creo que es lo más importante y lo más esencial para determinar esa diferencia. Segundo, pues todas las obligaciones, por ejemplo, las deudas, créditos o contratos que suscriba un establecimiento de comercio, en realidad no los está adquiriendo el establecimiento de comercio, lo está adquiriendo el empresario, que ya como se los mencioné, finalmente esto hace parte de los bienes de la persona natural. Y por otro lado, pues responderá entonces en ese orden de ideas con su patrimonio. Bien, entonces, la sociedad, por el contrario, limita esa responsabilidad a lo que el empresario aporte como al aporte social. Ya veremos más adelante eso, pero creo que ya teniendo en cuenta como esa base de qué se entiende por empresa en Colombia y qué vehículos podemos optar para crear una empresa en Colombia, me gustaría, David, que en este momento nos comentaras un poquito más y que profundizáramos un poquito más en relación con qué debemos hacer o qué se debe hacer para que las personas puedan crear una empresa, bien sea un establecimiento de comercio o una sociedad en Colombia. Bueno, gracias, Nicolás. Entonces, lo primero es comencemos por el establecimiento de comercio. Para crear un establecimiento de comercio, lo primero es determinar si el establecimiento de comercio es físico o es digital. Si es físico, entonces es importante saber cuál es el conjunto de bienes que harán parte de ese establecimiento de comercio. Por ejemplo, el restaurante, los freidores, la nevera, etc. Todos esos bienes van a ser parte de la misma bolsa a la que vamos a llamar establecimiento de comercio. ¿Qué vamos a hacer con esta bolsa? ¿Qué vamos a hacer con esta determinación? Los vamos a registrar frente a la Cámara de Comercio. ¿Cómo los registramos? Por medio del diligenciamiento del formato RUES, del formulario RUES. Esto es muy importante. El formulario RUES se encuentra en la Cámara de Comercio. Es un formato que llenamos básicamente y debemos acreditar todos los bienes que van a entrar dentro de la bolsa. ¿Qué tenemos que hacer y qué es muy importante para esto? Tener claro que luego de esto, tanto si es digital como si es físico, vamos a tener que pagar unos impuestos o tasas de registro de inscripción. ¿Ante quién? Ante la Cámara de Comercio. Ahora bien, por otro lado, retomando, si el establecimiento es digital, no hay necesidad de especificar cuáles son los bienes que lo componen, no lo exige la ley. Muy importante recordar y aclararles que el dominio de hosting de esa página web, de ese software, de ese lugar donde ustedes tienen y están montando su negocio, sí harán parte y deben ser tomados en cuenta como miembros, partes de esa gran bolsa a la que llamamos establecimiento de comercio digital. Entonces, luego de esto, tanto si es físico como digital, recuerden, registrarlo frente a la Cámara de Comercio a través del formulario RUES y tener en cuenta que toca pagar los impuestos y las tasas de registro o inscripción. Ahora bien, sigamos. En lo relacionado con la creación de sociedades, con la constitución de sociedades, lo principal es determinar qué tipo de sociedad van a querer constituir ustedes. De esto partirá muchísimas diferencias en la manera de constituirlos. Comencemos por las SAS. ¿Por qué por las SAS? Porque las SAS es lo que está en este momento. La mayoría de personas que están constituyendo empresas lo están haciendo a través de la sociedad por acciones simplificadas. Es lo más común. Además, presta servicios muy fáciles, como por ejemplo que esta sociedad tiene la característica de que puede ser constituida por una sola persona. Es decir, puede ser unipersonal. Esto es una característica muy importante de este tipo de sociedades. ¿Qué se necesita para constituir entonces una SAS? Lo primero es tener claros los siguientes documentos. Primero, los estatutos de la sociedad. Son las reglas de juego que vas a tener con tus socios, en los que vas a suscribir el tipo de capital, cuál es el monto, cuánto va a tener la sociedad, cómo se van a organizar y cómo lo van a hacer, las reglas de juego en general. Luego está el formulario RUES, que también aplica para las sociedades, también se presenta y se consigue en la Cámara de Comercio. Luego está el PRERUT, que es el documento anterior que debemos presentar
ante la DIAN, que va a hacer nuestro registro para obtener nuestro registro RUT y así poder continuar con nuestras obligaciones tributarias como corresponden, ya sean impuestos, ya sean tasas, ya sean contribuciones. Es este registro RUT que tenemos que tener mucho cuidado. Luego está la aceptación de cargos de representación legal o gerencia. Muy importante esto, porque son estos cargos los que van a regir y van a controlar la sociedad, son los cargos de administración. Estos formularios, todos los documentos que les acabo de presentar, se deben inscribir ante la Cámara de Comercio y al igual que en el establecimiento de comercio, se deben pagar los impuestos y tasas de registro. De la misma forma, pero pues se le va a liquidar de una manera diferente. ¿Qué pasa entonces con los otros tipos societarios? Si se trata estos casos son particulares, si se trata, por ejemplo, de actividades financieras o actividades de seguros, la ley colombiana señala que para las actividades financieras se deberá constituir una sociedad anónima, una SA. Así lo regula nuestro ordenamiento colombiano. En cambio, si por ejemplo tienes la idea de una actividad de seguros, deberás constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Dependiendo de la sociedad, dependiendo de la actividad económica que tú quieras prestar, el ordenamiento colombiano presta algunos pequeños, pero igual es notable recordárselos, límites a qué tipo de sociedad puedes crear. Es por eso que es tan importante, lo primero es determinar la actividad económica y determinar qué tipo societario quieres constituir. Ahora bien, entonces Perfecto, pasemos. David, muchas gracias. Muchas gracias ahí por eso. Me gustaría también que nos comentaras un poquito qué beneficios trae el hecho de crear una empresa en Colombia. Ya sabemos entonces que el establecimiento de comercio y la sociedad, para crearlo en Colombia, es necesario realizar un procedimiento ante la Cámara de Comercio y la redacción y la elaboración de una serie de documentos dependiendo obviamente de qué tipo de vehículo necesitamos para crear la empresa. Entonces, teniendo en cuenta como ese breve resumen y esa breve síntesis que hiciste, que David nos suministró, me gustaría que me contaras entonces qué beneficios trae crear en Colombia una empresa. Entonces, bueno, los beneficios que trae crear en Colombia una empresa, comencemos por lo crítico. Crear una empresa en Colombia es indispensable para el desarrollo de actividades económicas de forma organizada. Esto es, digamos que lo más importante. Si bien la persona natural tiene la capacidad de desarrollar actividades económicas como comerciante, la creación de cualquiera de los dos vehículos que ya les señalé es muy importante para organizar el crecimiento de la sociedad y además brindar mayor seguridad frente a terceras personas. Por ejemplo, para el acceso a créditos es fundamental tener una sociedad, brinda mucha mayor seguridad a los bancos y a las entidades financieras tener una sociedad constituida y organizada que hacerlo a través de una persona natural, así seas un empresario, seas un comerciante, seas exitoso. Da confianza. Entonces, esa confianza empresarial también se extrapola a los proveedores, a las personas con las que vas a tener contratos, o en general, a todos tus clientes. Esto generará que puedas consolidar relaciones comerciales mucho más sólidas y duraderas. Da una sensación de longevidad, da una sensación de seguridad. Un ejemplo práctico de lo anterior, para que me entiendan la diferencia, es un cliente que tuvimos, el cual se dedicaba a diseñar camas para perros. Eran unas camas muy bonitas, muy buenas, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando él llevó esos diseños de camas a los grandes veterinarios, a los grandes centros de distribución, le negaron la entrada porque le dijeron que no tenía un establecimiento de comercio o una sociedad en las cuales ellos podían registrarse, en los cuales ellos podían llenar unos formularios, los cuales ellos tenían que cumplir con unos requisitos. Por lo anterior, le faltaba solidez administrativa y gerencial. Así que él se decidió por venir a nosotros y decirnos, necesito crear una empresa. Nosotros recomendamos que creara una sociedad y a través de esta sociedad, efectivamente, él pudo brindar todos los documentos y garantizar toda esa solidez a las empresas y pudo comenzar a comercializar sus camas. No es que sea imposible, simplemente van a cerrarles muchas más puertas. Ahora bien, nos preguntan bastante cuál es el momento ideal para crear mi empresa, cuál es el momento idóneo para crear una empresa o cuándo es necesario que yo formalice la actividad que ya vengo desarrollando. Se puede responder a esta pregunta de tres formas. La primera es cuando la empresa genere tracción. ¿Qué quiere decir esto? La tracción se refiere a decir
que es cuando la sociedad ya tiene algunos clientes y se encuentra en crecimiento. Ya no está en fase operativa, preoperativa. Ya estamos comenzando a tener clientes, ya estamos comenzando a tener relaciones, ya estamos comenzando a crecer. Momento ideal para crear la empresa, evitando que se combinen los patrimonios o generando solidez o organizándose de esa manera, teniendo las cosas claras. La segunda forma en la que se puede, el segundo momento en el que consideramos que se debe crear una empresa. Cuando el empresario desea limitar su responsabilidad propia de la responsabilidad de la actividad económica. Eso quiere decir, hay veces nos llegan desde el principio. Dice, yo quiero separar mi patrimonio del patrimonio de la sociedad que va a crear, por diferentes razones, porque lo vamos a hacer entre muchas personas, porque eso es una sociedad. Muchas personas se juntan a crear un nuevo proyecto, porque simplemente yo no tengo una capacidad económica, pero quiero que mi sociedad sí lo tenga, efectivamente. Todas son razones válidas, pero es ese momento cuando existe esa necesidad de ese querer de separar los patrimonios. Ideal, crear empresa o constituir sociedad. Y tercero, cuando existe la necesidad de proteger un secreto o una propiedad industrial que por alguna razón el empresario desea sacar de su patrimonio. No lo quiere tener en su patrimonio porque le parece peligroso, porque le parece que puede tener algunas contravenciones. Entonces, les explico qué es esto del secreto o la propiedad industrial. El diseño de un software, por alguna razón, ustedes en su actividad ya lograron crear un software, una aplicación, una página web, una receta. Cualquier cosa que puede llegar a generar un secreto industrial, una propiedad intelectual o propiedad industrial que pueda llegar a ser susceptible de explotación económica o patrimonial, ya es de querer protegerlo. Pero además, la persona lo quiere proteger en una sociedad. Y ustedes se preguntan, ¿por qué no lo puedo hacer yo como persona natural? Efectivamente, se puede hacer como persona natural. Pero tiene muchos más beneficios hacerlo a través de una sociedad. Porque es que ya se ve a través del mundo y a través de las diferentes entidades que protegen esto, ya no se ve como una finalidad meramente personal. Esto pasa a tener, cuando ponemos ese secreto industrial en la sociedad, pasa a tener una finalidad empresarial, lo que le permite mucha mayor protección en el entorno colombiano. Sí, gracias, David. Como para resumir los puntos que acaba de decir David, lo primero es ¿cuándo es el momento idóneo para poder empezar a crear una empresa? Creo que se puede resumir en generar tracción, es decir, que la empresa tenga la capacidad de generar clientes. Uno, esto. Dos, cuando existe esa necesidad de limitar la responsabilidad patrimonial, ahí haciendo como un recordatorio de lo que hemos venido hablando. Cuando uno inicia actividades como empresario, la responsabilidad patrimonial, cuando, por ejemplo, se incumple un contrato, o cuando se tienen deudas laborales, o cuando se tienen deudas fiscales, recae exclusivamente en el empresario. Contrario es cuando tenemos una sociedad. Entonces, cuando creamos una sociedad, estamos limitando precisamente esa responsabilidad patrimonial propia, lo que permite precisamente tener mayor facilidad y liberación para el desarrollo de operaciones comerciales y mercantiles en Colombia. Ahora, por último, y como para completar un poco lo que estaba diciendo David, la necesidad de proteger un secreto industrial o propiedad intelectual hace que tenga mucho más sentido la creación de una empresa, porque cuando, por ejemplo, ustedes crean un software o cuando generan algo susceptible de protección de propiedad intelectual, se generan una serie de derechos. Hablemos, por ejemplo, del software. Cuando uno crea un software, se generan dos tipos de derechos, unos derechos patrimoniales y unos derechos morales. Bien, si tenemos una sociedad desde el inicio, estos derechos patrimoniales y estos derechos morales podrían ser propiedad de la empresa desde el principio, lo que permitiría que esa titularidad de derechos se pudiera explotar frente a terceros. Por ejemplo, la reproducción de una canción o de un libro, o precisamente de ese software. Esa reproducción por ejemplo, el código fuente o el código objeto de una plataforma, si lo tenemos en titularidad de la empresa, desde el inicio nos permite que esos derechos patrimoniales los podamos explotar en la empresa, ¿bien? De forma legal. Entonces creo que como para complementar eso. Ahora, David, me gustaría que nos explicaras un poquito más también acerca de qué pasa después de crear una empresa. Entonces, las personas que están acá presentes
o van a acudir los servicios de due legal o lo van a hacer personalmente y deciden crear una empresa, se elaboran los documentos, se radican ante la Cámara de Comercio, se pagan los impuestos y las tasas de Cámara de Comercio y con posterioridad ya de alguna forma creo que surgen una serie de necesidades, dentro de las cuales también está el tema marcario, que era uno de los temas que Albert nos decía al principio. Entonces, David, cuéntanos un poquito qué pasa después de crear empresa. Entonces, efectivamente, después de crear empresa, surge cierto tipo de necesidades legales que se deben cubrir al 100% para estar listos para iniciar nuestras actividades empresariales de una forma organizada y segura. Yo diría que entre las más importantes que nosotros hemos hecho y que ya tenemos claro para todas las empresas que tenemos de los emprendimientos son las siguientes. La primera es la creación de los acuerdos de confidencialidad para proteger estos secretos industriales o comerciales cuando conversamos con nuestros posibles clientes o con nuestros futuros trabajadores. Este acuerdo de confidencialidad obligará a sus clientes y a sus trabajadores a guardar, una vez más, confidencialidad sobre toda esa información que nosotros le brindamos al momento de negociar, al momento de incluirlos en nuestra empresa. Y así, en caso de que se devele alguna de la información, habrán unas sanciones, habrá una pena, y así realmente se protegerá mucho más todos estos secretos y todo este know-how que nosotros tenemos dentro de nuestros emprendimientos. Lo segundo es la creación de los primeros contratos comerciales. Nos parece capital este punto. Principalmente porque va a ser la manera en cómo nosotros le vamos a mostrar a nuestros futuros clientes nuestra fortaleza y nuestra organización. Estos contratos entonces se pueden hacer por medio de los contratos físicos y típicos y tradicionales que todos conocemos, o muchas aplicaciones, software, páginas web tienen lo que llamamos los términos y condiciones. ¿Qué son los términos y condiciones? Es un documento que regula distintas relaciones contractuales y comerciales con nuestros clientes y proveedores. Es eso que todos aceptamos antes de adquirir un bien o un servicio en muchas páginas web o en muchas plataformas. Está de acuerdo con los términos y condiciones y cuando uno los lee, están regulando miles de relaciones, todas las relaciones que le parece importante al emprendedor o al empresario tener para protegerse a sí mismo y dejar las cosas claras desde el principio con sus proveedores y con sus clientes. Lo siguiente, capital también, la generación de los primeros documentos necesarios para tratar datos de terceros. Muy importante, cuando tenemos páginas web, cuando tenemos plataformas, usualmente comenzamos a pedir datos, nombres, teléfonos, correos, cumpleaños, fecha de expedición de la cédula. Toda esta información debe ser tratada con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto podemos recaer en sanciones interpuestas por las superintendencias. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitarlo? Debemos tener los siguientes documentos, debemos constituir los siguientes documentos. El primero, la realización de políticas de privacidad. Otro que puedes hacer es un aviso de privacidad y, por último, los contratos de aceptación de tratamientos de datos. Estos tres documentos son capitales para que ustedes puedan tratar eficientemente y legalmente todos los datos que ustedes van a comenzar a recibir de esos terceros, de sus clientes o de sus proveedores incluso. Y finalmente, esto también nos parece muy capital y fue lo que mencionó Nicolás al principio, es el registro de marca. Me parece importante que entendamos el registro de marca un poco. Entonces, vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es el registro de marca y lo que es la sociedad. Entonces, la marca hace referencia a un signo distintivo de un producto o un servicio. Y la sociedad es la creación de una persona jurídica. Esto sería una manera muy resumida de encontrar las diferencias. Pero igual, les voy a colocar un ejemplo para que quedemos súper claros entre la diferencia entre la marca y la sociedad. Entonces, Arcos Dorados SAS. Arcos Dorados SAS es la sociedad que es propietaria de los restaurantes franquiciados en Colombia de McDonald's. Sin embargo, McDonald's es la marca que identifica el producto y esa marca es propiedad de la sociedad. ¿De qué sociedad en este caso? De Arcos Dorados SAS. Entonces, Arcos Dorados SAS tiene la propiedad de la marca de McDonald's. Sí, espero haber sido claro. Por lo tanto, la sociedad, en este caso, permite a los socios, a los empresarios, organizarse por medio de acciones y limitar su responsabilidad y explotar esta marca. Mientras que la marca le permite a la sociedad excluir la posibilidad de que terceros usen ese nombre, de que nadie más en este ejemplo pueda usar la marca McDonald's para vender papas, para vender hamburguesas, para marcar incluso servilletas, que lo hemos visto. Entonces, todos estos diseños, todos estos logos, todos estos nombres o cualquier signo distintivo similar que se parezca a la marca que ustedes quieran registrar, o en el ejemplo McDonald's, ya no podrá ser usado por terceros.
Es decir, y les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan, porque existen diferentes clases para registrar la marca. Nadie podrá crear una cerveza que se llame Corona. Todos conocemos la cerveza Corona, ya está registrada en la oficina, en la superintendencia. No puedes hacerlo, te demandarán si lo haces. Pero es cerveza Corona. Todos sabemos que existe otra marca que se llama Corona, que se trata de cerámicas, de baldosas. ¿Por qué se puede dar esto? Porque existen diferentes clases de clasificación en los que los nombres y signos distintivos no se confunden. Nadie confundiría la cerveza marca Corona con las baldosas y cerámicas marca Corona. Es muy importante entender esto, la diferencia entre esas dos. Por lo tanto, hacer el registro de marca es muy importante para excluir a los terceros y poder explotar patrimonialmente ese logo, esos signos distintivos que tú en tu actividad empresarial creaste. Bien, muchas gracias, David. Entonces, pues recuerden que cada una de estas necesidades que surgen desde el punto de vista legal, pueden apoyarse en nosotros de YouLegal como firma de abogados para que puedan obtener un asesoramiento completo. Y pues YouLegal como tal es una firma que se enfoca en dar mayor agregado a los emprendimientos de cada uno de los clientes, generando seguridad futura. Entonces, en ese orden de ideas, siéntense con toda la confianza para poder escribirnos y pues para poder acceder a una asesoría en cualquier momento. Ya como para finalizar, todas las personas que estén acá inscritas y que hayan participado en esta conferencia van a tener un 25% en cualquiera de nuestros servicios. Y pues abrimos la etapa de preguntas. Entonces, si quieres, Albert, coordina y nosotros vamos respondiendo las preguntas o las preguntas que estén en el chat, como prefieres tú. Creo que perdimos a Albert Sí, momentáneamente. no, sí, acá estoy. Señores, muchas gracias bueno, por toda la explicación. Creo que hay muchas cosas que estarían ahí pendientes. Tengo una pregunta de uno de los asistentes. Ellos están creando una idea de negocio de comprar apartamentos y alquilarlos. Como primera medida tienen una acción que es generar un contrato para esos alquileres y ventas de apartamentos. Ellos preguntan que si es necesario crear una sociedad y qué tipo de sociedad le recomiendas para ese tipo de negocio. Yo voy a responder la pregunta. Andrés, de alguna u otra forma la legislación colombiana no prohíbe o no limita la creación de empresas o de sociedades a un determinado tipo societario. David nos estaba dando los ejemplos hace unos momentos sobre qué tipos de sociedades se pueden crear, ¿no? Entonces, cuando se trata de elementos de empresas financieras, es necesario crear una sociedad anónima, como sucede también con las empresas del sentido asegurador. Entonces, cuando tenemos elementos de empresas que tienen contenido asegurador, necesitamos crear sociedades anónimas. Sin embargo, cuando se trata de bienes raíces, no existe una limitación como tal para crear un tipo de sociedad en específico. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir y los beneficios que puede otorgar la creación de una empresa en Colombia, en especial la creación de una sociedad, en específico la limitación de la responsabilidad de tu patrimonio como persona natural, pues sí te aconsejaría que crearas una sociedad, en este caso en particular para tu modelo o tu tipo de negocio, te aconsejaría que crearas una sociedad por acciones simplificado, además porque la sociedad o la creación de sociedad también es un contrato. Entonces en esos contratos pues vas a tener, digamos, una diferenciación de los aportes que se tienen al momento de la constitución de la sociedad. Ahora, adicional a eso, a crear esa sociedad precisamente para obtener ese beneficio de limitación de responsabilidad, sería necesario crear los primeros documentos. ¿Bien? Como lo habíamos dicho, una de las necesidades que surgen para las empresas al momento de crearlas es la generación de los primeros documentos. En este caso, en particular, la generación de los contratos. Entonces, la sociedad sería una sociedad por acciones simplificada y la generación de un contrato, lo que te recomendaría es la generación de unos términos y condiciones
que tengan la característica de ser un contrato típico y que podamos extraer diferentes obligaciones de diferentes tipos contractuales para poder blindar muy bien la responsabilidad también de la sociedad y establecer las condiciones particulares por medio de las cuales vas a prestar el servicio. Ok, muchas gracias, Nicolás. Hay otra pregunta, pregunta Giselle, ¿cuál es el trámite para registrar la marca? Bien, Giselle, muchas gracias por tu consulta. El trámite para registrar una marca es un trámite que se desarrolla ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un trámite que inicia con un petitorio. El petitorio es un formulario que puedes encontrar en Internet y digamos que de alguna u otra forma lo que debes tener en cuenta es la clase o la clasificación en la cual se encuentran los servicios o los bienes que tú vas a enajenar. Existe un tratado internacional, que es el Tratado de Niza, y el Tratado de Niza establece diferentes clases. Debes identificar cuál es la clase a la que se refieren los servicios o los bienes que tú vas a prestar a través de tu empresa. Importante que también tengas en cuenta lo que acabamos de decir. Si vas a crear o vas a registrar una marca, es importante que esa marca inicie desde el principio con una sociedad, de la mano de una sociedad. Entonces, si creas una sociedad, sería importante que la titularidad de esa marca quede a nombre de la sociedad o que haga parte de un establecimiento de comercio. Entonces, como para terminar, lo inicias con un petitorio ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese petitorio te solicita una serie de elementos o datos esenciales, como por ejemplo el nombre de la marca, el logo, es decir, el signo distintivo que va a acompañar esa marca, la clasificación de esa marca y una vez tienes ese petitorio, lo puedes registrar en línea, de forma virtual, ante la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez registras o inscribes esa marca, lo que sucede es un trámite o un procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo se compone de algunos elementos bastante esenciales y creo que el más importante es el de oposición. Bien, las personas que tienen marcas tienen la capacidad de oponerse a registros o intentos de registros. Entonces, estas suposiciones que formulan las personas es precisamente para impedir el registro de tu marca. Entonces, es necesario que en ese procedimiento administrativo, que por lo general dura 6 meses, estés muy pendiente de las oposiciones que puedan llegar a presentarse, para que de alguna u otra forma tengas la capacidad de oponerte a esas suposiciones, valga la redundancia, que hacen con base en la solicitud de registro de marca que realizaste. Estoy tratando de ser como lo más sencillo posible, pero eso es en resumidas cuentas el trámite de inscripción de marca. Por supuesto, si necesitas una asesoría en todo el tema de inscripción de marca, pues puedes contar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Hay otra pregunta, bueno, hay varias preguntas. Esta es, por favor, pregunta Alejandra, ¿me pueden repetir los 3 documentos necesarios en la política de privacidad? Bien, entonces, en realidad no son 2 documentos o 3 documentos necesarios. La política de privacidad es un solo documento. Ahora, son necesidades distintas. El ordenamiento jurídico colombiano estableció una serie de necesidades para el momento de proteger de alguna otra forma los datos personales de terceros. Bien, dentro de esas necesidades está que, digamos que la premisa esencial es, si vas a recolectar datos, si vas a tratar datos, enviar correos electrónicos, efectuar llamadas, si tienes un lead de tu empresa y ese lead necesitas empezar a tratarlo, es importante que cuentes con una serie de documentos, o por lo menos con una aceptación previa y expresa por parte del titular de esos datos. Bien, ¿cómo se obtiene esa aceptación previa y expresa del titular de esos datos? Creo que existen diferentes mecanismos, pero los 2 más utilizados es un contrato físico de aceptación de tratamiento de datos, que lo puedes hacer firmar en físico, o utilizar los mecanismos de la Ley 527 de 1999, que es la ley que permite efectuar declaraciones por medio de mensaje de datos para obtener o recolectar esa aceptación. Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando tú ingresas o te registras a Google o a Facebook, te van a pedir la aceptación de las políticas de tratamiento de privacidad. Muchas veces, adicional a la aceptación de esa política de privacidad, vas a ver un recuadro arriba
que se denomina aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad es un documentico muy chiquito de 1 o 2 páginas en las que te dicen las finalidades para las cuales se recolecta esa información. Entonces, llamarte, enviarte correos electrónicos, transferencia o transmisión de los datos a terceras personas, etc. Hay un montón de finalidades dependiendo del modelo de negocio. Te pongo un ejemplo. Uno de nuestros clientes nos solicitó en algún momento en particular que le hiciéramos una política de tratamiento de datos y un aviso de privacidad para poder recolectar información relacionada con la geolocalización de las personas. Entonces, no es lo mismo tener una política de privacidad o un aviso de privacidad dirigido a un modelo genérico que la reacción y la elaboración de una política de privacidad a un modelo específico. No todos los modelos de negocio tienen las mismas necesidades. Entonces, en ese orden de ideas, muchas personas lo que hacen es copiarse de una política de privacidad, de un aviso de privacidad genérico de alguna otra página. Cuando llega a su analizar cómo se está efectuando ese tratamiento de datos, pues se dan cuenta que efectivamente hay algunas similaridades. Entonces, política de privacidad y o contrato físico de tratamiento de datos. También es ideal que se tenga un manual de tratamiento de datos personales. Creo que eso también es esencial para que las personas que están a cargo de datos personales sepan cómo hacer cuando llega una solicitud en relación con el tratamiento de datos personales. Ok, muchas gracias, Nicolás. Hay otra pregunta de Alejandro Bedoya. Dice, en cuanto al tema tributario, ¿una SAS automáticamente es responsable de IVA o régimen común? ¿O puedo ser régimen simplificado? Bueno, lo primero es que este tema ha cambiado bastante. Hoy en día ya no se habla tanto de régimen común o régimen simplificado, sino se habla más de responsable y no responsable de IVA. Sin embargo, toda sociedad que se constituya hoy en día debe ser responsable de IVA. Eso quiere decir que en el régimen anterior sería algo muy similar a ese régimen común. Entonces, es así. Todas las sociedades que se constituyan a partir de la 1943 tienen que ser responsables de IVA. Incluso las SAS. Ahora, para complementar un poquito lo que está diciendo David, existen ciertos casos particulares en los que las sociedades no tienen la responsabilidad de facturar con IVA. Les pongo un ejemplo. Las empresas que se dedican a prestar servicios de educación virtual, existe en el Estatuto Tributario y en disposiciones normativas posteriores la posibilidad de excluir a esas sociedades de facturar con IVA. El Estatuto Tributario establece como 36 variables en las cuales no se debe facturar con IVA o dentro de los cuales existen servicios o bienes que están excluidos de IVA. Entonces, a la respuesta, creo que más que el tipo societario, es el servicio o el bien que se presta el que determina si una persona jurídica o natural debe o no debe facturar con IVA. Entonces, creo que es más que todo un análisis que se debe efectuar de la actividad en concreto que se desarrolle. Ok, gracias Nicolás y David. Hay otra pregunta, Luis Burgos. Dice, ¿qué naturaleza de sociedad sugieren para participar por primera vez a través de la modalidad de selección al contratista, licitación pública, etcétera? Eso depende de la licitación pública, porque hay licitaciones públicas que tienen algunos requisitos particulares y específicos en donde solicitan un tipo societario en particular, o incluso la participación de varias sociedades a través de contratos de colaboración empresarial o contratos de joint venture. Entonces, a la respuesta creo que también depende de la licitación pública en particular. No en todas las licitaciones públicas permiten los mismos tipos societarios, sobre todo y en particular por lo que habíamos hablado desde un principio, y es que, por ejemplo, una empresa de seguridad no puede ser una sociedad por acciones simplificada, obligatoriamente tiene que ser una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, si abren una licitación pública y quieres participar en esa licitación pública en relación con servicios de seguridad, muy probablemente lo que te van a pedir es que esa sociedad sea una sociedad por responsabilidad limitada. Lo mismo con materia aseguradora o lo mismo con materia financiera. Pero a la respuesta depende de la licitación pública. Lo que se hace en muchas ocasiones es solicitar un joint venture
o un contrato de colaboración empresarial precisamente por los requisitos tan exigentes que se les solicitan en las licitaciones públicas. Entonces, estos contratos de colaboración empresarial lo que hacen es pedirle a las empresas que existan o que colaboren varias empresas porque precisamente no todos tienen la capacidad para realizar todo. Entonces, te pongo un ejemplo, se solicita la realización de una vía o una carretera, pues no todas las sociedades tienen la capacidad económica y la capacidad personal para efectuar esta actividad en concreto. Entonces, lo que se hace es un contrato de colaboración empresarial con varios tipos societarios. En el caso en que te pongo de la vía, muy probablemente la mayoría sean sociedades por acciones simplificadas, y una sociedad lo que hace es poner el capital, otra sociedad lo que hace es poner la materia prima, y otra sociedad lo que hace es, de alguna otra forma, poner el personal que va a tratar y que va a manejar esa materia prima. Entonces, a tu respuesta, de alguna otra forma, depende de la licitación pública en particular, no tanto de la sociedad. Entonces, puedes constituir una sociedad por acciones simplificada y participar en esas licitaciones públicas que no tienen como requisito un tipo societario en particular. Ok, buenísimo, buenísimo. Hay otra pregunta, dice Natalia, quisiera que me aclararan sobre los establecimientos de comercio virtuales, si es necesario que se registren en la Cámara de Comercio. Natalia, la creación de establecimientos de comercio y cuando son de contenido virtual, te permiten organizar todos esos bienes que componen ese establecimiento de comercio virtual a una actividad en particular, ¿vale? Y adicional a eso te va a permitir obtener una matrícula mercantil. Esa matrícula mercantil te va a permitir a ti identificarte como comerciante y cumplir con una de las obligaciones que establece el Código de Comercio. Todo comerciante debe estar inscrito en el registro mercantil. Entonces, a tu pregunta, los establecimientos de comercio virtuales muy probablemente se compongan de un hosting, de un dominio, de un código fuente o de un código objeto, dependiendo del modelo de establecimiento de comercio en particular. Y adicional a eso, también se podrán componer de algunos elementos físicos, como por ejemplo, si tienes un establecimiento de comercio virtual en donde vendes o enajenas, por ejemplo, alimentos, muy probablemente la materia prima que haga parte precisamente de esas hamburguesas, por ejemplo, pues tiene que ser parte de ese establecimiento de comercio. Si tienes, por ejemplo, materia industrial para poder elaborar un producto en particular, a pesar de que eso, digamos, no haga parte del contenido virtual, sino de un establecimiento de comercio virtual, de una plataforma, esto tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio como un establecimiento de comercio. Entonces, a tu pregunta, sí es necesario que se registren en Cámara de Comercio los establecimientos de comercio virtuales, precisamente por la obligación que existe en el Código de Comercio de alguna u otra forma registrarlos, ¿bien? Y obtener una matrícula mercantil. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, muchas gracias. Creo que esas son las preguntas que teníamos por este momento. A todos los participantes de este seminario web, muchas gracias. Creo que hemos completado, digamos que hemos terminado el ejercicio de hoy. Gracias por su puntualidad. Este tipo de dinámicas que venimos realizando, hace un par de semanas estuvimos con un experto en marketing. Vamos a tener unas semanas más adelante también una persona que nos va a orientar en cómo crear desde el punto de vista de marketing digital nuestras empresas. Entonces, gracias a la firma de abogados, a Nicolás y a David por este espacio increíble de aprendizaje. Creo que son algunos elementos importantes. Una de las cosas que le pedí a David y a Nicolás es que utilizáramos los términos un poco más sencillos para poder captar la idea, pero claro que hay mucho más. Vamos a tener la grabación en nuestras redes sociales. Cualquier pregunta que ustedes tengan, porfa, nos hacen llegar la información a nuestras redes sociales para poder contestarla. Ahí en la lámina que les estoy compartiendo están nuestras redes sociales para poder explicarles y entrar a detalle y ponerlos en contacto con Nicolás o David. Señores, nada,
de nombre de Yelling Nova, una agencia de mercadeo, muchas gracias por su participación. Que tengan un feliz resto de tarde.